¿Has pensado alguna vez en tener un degú en tu hogar? Nosotros te explicamos todo lo que necesitas para incorporarlo a la familia y que tenga todo lo imprescindible. Lo primero que tenéis que tener es el alojamiento, es decir, dónde va a vivir, dónde va a dormir, dónde va a hacer sus necesidades. Necesitáis una jaula. Lo más importante de esta jaula es que tiene que ser grande, más o menos de 2 metros cuadrados, y debería de tener más de una altura. Si os queréis hacer a la idea, más o menos sería similar a una jaula de chinchilla. Esto es porque el degú es un animal muy movido que necesita alturas para poder saltar de un lado a otro y tener el espacio suficiente. Vale, ahora que sabemos la jaula que necesitan, vamos a ver qué es lo que necesitan tener dentro de ella, ¿vale? Hay dos cosas muy importantes. La primera de ellas, lo vamos a coger por aquí, es el sustrato, ¿vale? Necesita un sustrato de papel ecológico que es el más adecuado para ellas, porque es neutralizador de olores, porque es natural, porque es desechable, tiene muchísimas propiedades para ellas y es aquí donde harán sus necesidades. Os recomendamos, como siempre os decimos, que lo pongáis en una esquinita, apartado en la jaula, en la parte baja del piso de la jaula, para que esté más apartado, para que haga sus necesidades y que solo tengáis que recoger esa zona en concreto, no por toda la jaula, ¿de acuerdo? Y la segunda es el algodón. Necesitan algodón porque ellos harán con este material un pequeño nido con ayuda del heno, así que si le podéis dejar un poquito sería ideal para que tengan a mano tanto el sustrato para hacer sus necesidades como el algodón para hacerse su pequeño nido y tener ahí su pequeña casita y un sitio acogedor para dormir. Otro punto muy importante es que les debemos dar una alimentación adecuada. ¿Qué alimentación le debemos dar? Debemos dar una que sea adecuada para ellos, nutricionalmente apropiada y que sea sobre todo baja en azúcares. En el mercado podéis encontrar algunas, pero a veces es un poco difícil encontrar alimentación específica para degú. Por eso podríais comprar una de chinchilla, por ejemplo, que su alimentación se asemeja mucho. En toda la gama Cunipig podríais encontrar también alimentación específica para chinchillas, alimentación específica para degús, o incluso podéis encontrar un mix como puede ser el Naturalis de chinchilla y degú, que ya lo lleva todo. Sería una buena opción para vosotros, pero más importante aún que el propio pienso es que tienen que comer heno como cualquier otro tipo de roedor y tienen que comer, lo tienen que tener siempre a disposición y es más o menos el 70-75% de su alimentación, así que siempre lo pondremos a disposición como veis en esta mesa y tenéis que poner en muchísima cantidad porque el heno no solo les sirve de alimentación sino que también les sirve para esconderse, para hacer nidos, para jugar con ello, para darles calor, con lo cual tiene muchas funciones, así que lo podéis poner sin miedo. Como os hemos dicho que la jaula tiene varios niveles, podéis poner el heno en la parte superior, por ejemplo, y si tiene 3 niveles lo podéis poner en la del medio y la alimentación arriba. ¿Por qué hacemos esto? Para conseguir que el degú vaya subiendo de piso a piso y así también le ayudamos a ejercitarse. Importante sobre esto que se estaba hablando de la alimentación, que os gustaría saber a modo de curiosidad, es que los degús pueden llegar a comerse sus propias heces, las propias caquitas. ¿Por qué? Este comportamiento se llama cecotrofía y esto lo hacen porque quieren aprovechar mejor los nutrientes de sus propias caquitas. Como lo que comen es prácticamente todo hierba, pues ya les va bien. De hecho veréis que muchos animales roedores o lagomorfos, como los conejos, como las cobayas, ya tienen este mismo comportamiento. Que no os asustes, por eso os lo decimos a modo de informativo y que sepáis que es totalmente natural y correcto. Ahora vamos con el tema de la limpieza corporal. Los degús no se bañan, no se duchan, no los lavamos con jabón. ¿Y qué les proporcionamos para que puedan realizar su propia higiene? Les damos arena. Arena de chinchilla es muy adecuada para ellos porque es una arena finita, como os hemos enseñado muchas veces, que es súper adecuada para ellos. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado con no darle otro tipo de arena como podría ser, por ejemplo, o bien la arena de playa o esta arena de gatos que suelta tanto polvo y podría ser muy tóxica para ellos. Así que vamos a intentar evitar esto a toda costa y darle un complemento que sea específico para él como podría ser la arena de chinchilla. Los baños deben durar sobre unos 20 minutos o 30 minutos aproximadamente
y se les puede ofrecer durante diversos días a la semana, entre 2 o 3. Recordar siempre que, al igual que otros animales, le tenéis que dejar la arena para que produzcan este baño, para que ellos se vayan limpiando, pero luego cuando pasan estos 20 o 30 minutos la debemos retirar para que no hagan sus necesidades dentro de esta arena. Ojo, nosotros tenemos que acompañarle en este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenéis que limpiar la jaula. ¿Cómo se limpia la jaula? La jaula se debe limpiar todos los días, debéis retirar el exceso de heces y de micciones. ¿Y cuándo se debe limpiar la jaula por completo? Estaría súper adecuado que lo hicierais una vez a la semana. Y cuando digo por completo me refiero a retirar todo el lecho, todo el heno, cualquier algodón que haya y limpiar con un desinfectante especial para animales o para niños, que también sirve, y limpiar todas las áreas de la jaula para que esté completamente limpia. Eso una vez a la semana. Una vez ya hemos comentado los básicos que necesitáis tener en casa para cuidar a un degú, os vamos a explicar otras cosas que también son importantes y que os van a ayudar a la hora de la convivencia. La primera es que son animales muy sociables, con lo cual si tenéis el espacio y las capacidades para poder encargaros de ellos, podéis tener más de uno, porque veréis que estarán más felices, que vivirán en comunidad y eso es muy positivo para ellos. El segundo punto es que son animales diurnos, a diferencia de otros roedores, con lo cual más o menos harán el mismo horario que vosotros. Nos molestarán por la noche y podéis disfrutar del tiempo juntos durante el día, no les molestaréis, es muy importante esto. Y por último, y esto ya es una advertencia, no los cojáis por la cola porque los podríais estresar. Y los degús pueden desprenderse de su cola, como las lagartijas. A diferencia de las lagartijas, no obstante, no les vuelve a crecer la cola, así que intentar cogerlos con cuidadito por el cuerpo, como hacemos con un hámster, como hacemos con un conejito, de la misma forma que les cogemos y los tratamos con mucho cuidado. Nuestro uniconsejo del día de hoy es que si os gustan los animales achuchables, que los queréis coger todo el rato, tenerlos encima y que estén con vosotros, el degú no es un animal apropiado, porque les gusta estar tranquilos, les gusta que no les cojan, es apropiado que los dejéis que estén con los de su propia especie, si tenéis más de uno, y si no tenéis más de uno, que lo dejéis libremente. Sí que es verdad que si los tenéis desde pequeños los podéis acostumbrar a estar con vosotros, pero nosotros les recomendamos que lo dejéis que se acerque a vosotros por voluntad propia y que no les agobiéis.